chisme político. Estamos a pocos días de que acabe el año 2024 con todo lo que nos dejó. Nos dejó pues hechos bastante insólitos. Yo, la verdad, si me pusiera en una máquina del tiempo y regresara a enero de 2024 a contarle al Mauricio y al Isma de aquel entonces lo que iba a pasar en este año, digo, a lo mejor ya sospechaban que iban a suceder algún tipo de evento parecido a lo que ha sucedido, pero pues a lo mejor los detalles sí nos hubieran sorprendido, ¿no? En estos últimos días, justo como comentaba con Isma, pues es la primera reunión, digamos, que tenemos desde que paramos en el último episodio de diciembre, hace unos 22 días. Nos tomamos pues un merecido descanso, la verdad, para reconectar también con la familia y así, viajar y demás. Y en estos días han pasado años, como diría aquella frase famosa que alguna vez dijo por aquí Isma en el podcast, que hay décadas donde pasan días y hay días donde ocurren décadas, ¿no? Algo así se sintieron estos últimos días de diciembre. Tuvimos desde una aparente invasión alienígena en Estados Unidos que al parecer, pues, digo, realmente no se sabe a ciencia cierta qué es, pero yo le voy más al hecho de que a lo mejor es tecnología militar que todavía no conocemos de Estados Unidos, que está clasificada, digámoslo así, y que están buscando por ahí algún residuo radioactivo en la costa este. Ya hablaremos como que un poco más en específico de ellos cuando tengamos más información y pues en un episodio especial. Pasó también por ahí el arresto de Luigi Mangione, este chavo, literalmente un chavo de las escuelas Ivy League, un chavo privilegiado que pues, ya sabemos que su mamá murió por ahí a costa de una negativa de un seguro médico y pues que él terminó asesinando al CEO de esta empresa de seguros y que pues ahora parece que ha hecho una especie o como que ha gatillado una especie de revolución por ahí en algunas partes de Estados Unidos en contra de los CEOs, sobre todo de farmacéuticas y de seguros, compañías de seguros médicos. Pero más importante, o bueno, yo diría, tal vez no más importante, pero más trascendental, lo que ha sucedido últimamente en el viejo continente, en Europa, en Asia, en Medio Oriente. Tenemos por ahí movimientos muy interesantes y estamos viendo cómo literalmente se empieza a reconfigurar el mapa mundi, cómo se empieza a mover los territorios. Ya por ahí se habló de una disponibilidad de Blinken, de Ucrania, de tener una negociación de paz donde incluso acepten ceder el terreno que están ocupando los rusos, de cederlo a Rusia, al menos temporalmente, así le dicen, para que sea parte ahora de la Federación Rusa y ya no de Ucrania. Eso pues ya definitivamente reconfiguraría el mapa mundi. Tenemos en ese frente, pues en la guerra entre Rusia y Ucrania, tenemos por ahí a los soldados norcoreanos, supuestamente salió la noticia de que el portavoz de la inteligencia estadounidense que está por allá mencionó que los están usando de carne de cañón los rusos como para hacer ataques sorpresa, ataques masivos a defensas ucranianas y que pues ya hay, según este portavoz, ¿verdad? No está nada confirmado de ningún bando, pero según este portavoz hay aproximadamente ya 3,000 víctimas, 3,000 muertos norcoreanos en este frente. Tenemos por ahí también algo muy interesante que está pasando en Medio Oriente, que fue la caída de Bashar al-Assad allá en Siria, que no sé si decirle caída o la deposición de Bashar al-Assad. Eh, yo tuve por ahí la fortuna de viajar en estos días allá en Turquía, estuve por allá y pues sí se hablaba bastante de este hecho evidentemente y se sabe, no solo los turcos, ¿verdad? En sus medios, sino a nivel mundial, se sabe que esta caída pues fue bastante propiciada o fue muy influenciada por Turquía, el mismo Turquía, como para tener una especie de régimen más amistoso con Turquía, con el eje occidental también, y también para los intereses que tiene Turquía sobre su beneficio, bueno, sobre su estabilidad energética
Recordemos que Siria está literalmente pegado con Turquía por el sur de este último país y pues supuestamente había acusaciones del gobierno turco al gobierno sirio de que estaban boicoteando los embarques de petróleo desde Arabia Saudita hasta este país. Además también de acusaciones que ya no sé si son propaganda o son verdaderas, ¿verdad? Pero acusaciones al fin y al cabo de que los Assad en realidad eran una familia de narcotraficantes que estaban pues propiciando el tráfico de narcóticos a través de África hacia Medio Oriente, digamos que las comunas más ricas de Medio Oriente, o sea, Qatar, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, y también hacia Europa a través de Turquía, ¿no? De contrabandistas turcos por el Mediterráneo hacia Europa Occidental de narcóticos. No sé si esto es propaganda o verdad, pero es la acusación que se escucha allá en medios turcos, además del entorpecimiento de la ruta logística del petróleo hacia su país. Y pues justo por eso tenemos también la mini invasión que llevó a cabo Israel ahí mismo en Siria. Ocupó ya zonas aledañas a los altos de Golán, en parte del territorio sirio. También aventó una de sus bombas más mortíferas y más grandes por allá en Siria. De hecho, la onda expansiva simuló un terremoto, si bien no un terremoto dramático, gigantesco, pues sí un terremoto que lo alcanzaron a detectar. Digamos que los sismógrafos turcos, o sea, se sintió como si viniera un terremoto a Turquía, pero en realidad no fue eso, fue la bomba que aventó Israel a Siria, pues para acertar dominio. O sea, están básicamente comiéndose ese país a pedacitos. No me sorprendería que en algún punto el nuevo orden, el nuevo régimen allá en Siria por parte de este grupo que pues sí, fue en su momento designado terrorista por las fuerzas occidentales, que ahora vaya más bien a ser catalogado como un aliado de Occidente y que poco a poco empiece a vender o a concesionar partes del territorio sirio a, pues a las Fuerzas Armadas occidentales, ¿no? Entonces, pues justo lo que le decía a Isma es que en estos días estamos en vilo. Sabemos que en más o menos, pues menos de un mes, el 20 de enero del 2025, si es que llegamos para allá, el 20 de enero Donald Trump va a tomar la presidencia de Estados Unidos y antes de que llegue por allá, Estados Unidos va, o bueno, algunas partes, algunas facciones políticas de Estados Unidos harán de todo para poder mantener las guerras que Estados Unidos financia y en las guerras en las que Estados Unidos tiene, o al menos cierta parte de la industria de Estados Unidos, tiene un interés económico en que estas guerras se sigan manteniendo. Esto va un poco alineado con lo que hizo Biden, ¿no? En su momento de aprobar, de dar su luz verde para que Ucrania usara misiles intercontinentales de fabricación estadounidense a Rusia, a pesar de la advertencia de Putin, que ya comentamos en episodios pasados por acá. Entonces, estas facciones políticas, digamos que anglosajonas, que están alineadas a Biden, a ciertos gremios del parte de la industria del rifle, de la industria de las balas, de la industria de las bombas, de los aviones, por supuesto, aviones de guerra, pues están interesadas en que estos conflictos en esa parte del mundo, en ese hemisferio del mundo, sigan latentes y que sean pues imposibles de detener de forma fácil por un Donald Trump, ¿no? Que no quiere decir que Donald Trump sea una paloma de la paz, ¿verdad? Pero sí que Donald Trump tiene interés en detener ciertos conflictos en ese lado del mundo para, pues, darle gusto, ¿verdad? A su base de votantes allá en Estados Unidos, aquellos que votaron por él, para él iniciar nuevos frentes, nuevos conflictos que incluso pueden ser en nuestro propio hemisferio, en las Américas. Ya tuvo por ahí la advertencia a Canadá de que Canadá se podría convertir en el estado 51 de Estados Unidos. Tuvo la advertencia a México de hacer una suave invasión, así le dijo a México para detener los cárteles de la droga, o al menos con ese pretexto. La intención también de él de comprar Groenlandia y la intención de pues reclamar su soberanía americana sobre el canal de Panamá. Entonces está, al fin y al cabo, este señor, pues digo, si está loco o no, pues eso no lo sabemos. No somos psicólogos ni psiquiatras, pero sí sabemos que
él va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos el 20 de enero y todo, absolutamente todo, lo que salga de su boca, todo lo que diga, tiene que ser tomado en serio como alguien que va a ser el máximo ejecutor de la política exterior estadounidense. Justo por ahí les decía que estaba allá por Turquía y me tocó estar en la capital el día en que llegaron, perdón, llegaron militares, los generales militares más importantes de ciertos países africanos para dialogar con el general, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Turquía, no el presidente, sino digamos que el secretario de la defensa de allá, para dialogar sobre este acuerdo de paz que generó, o más bien que se generó pues después de mucho tiempo de que no había paz entre estos países que me parece que eran, si mal no recuerdo, Sudán y Etiopía. Si no, ahorita se los confirmo. Etiopía y Somalia, perdón. Etiopía y Somalia ya tenían por ahí historia de tener varias tensiones políticas y pues por ahí el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, pues logró que estos dos países firmaran un acuerdo, ¿no? Para rebajar las tensiones y obviamente para que Turquía pudiera mantener una delegación militar y una base militar importante en ambos países, ¿no? En Somalia ya la tenía, pero en Etiopía le faltaba un pie, digamos, entonces pues ya lo tiene por ahí. Esto va alineado a lo que hizo también Estados Unidos de mandar a Anthony Blinken a Turquía mismo para, digo, no sabemos exactamente de qué hablaron, la verdad es que la rueda de prensa fue bastante corta, fue muy escueta. Yo no creo que hayan mencionado todo lo que discutieron. Yo sí creo que Blinken está o reconoció ahí la jugada que hizo Turquía tanto en África, en esta parte del Cuerno de África, como en Siria, y reconoce que Turquía ha sido como este malabarista, ¿no? Que ha estado coqueteando con Rusia, pero también con Europa, pero también con China, pero también, o sea, entonces tratan de mantener como su influencia ahí para que las guerras que ellos quieren mantener en esta parte del mundo, digamos, sigan teniendo ahí aliados importantes, que son Israel, el principal, el primerito, y en segundo, pues ya uno no sabe si Turquía o Arabia Saudita, yo diría que está en entredicho cuál de los dos, pero vaya, el punto es que arrancamos el año con esto y vamos a cerrar con broche de oro este recap de eventos que ahorita Isma me va a ayudar también a desmenuzar y a tratar de unir los puntos, ¿no? Para que aquí estamos pintando el cuadro grande, ¿no? Pero para tratar de unir los puntos y ver o explicar esta pintura. Cerramos este recap rápido con lo que pasó del avión de Azerbaijan Airlines, de esta línea de Azerbaiyán, que se cayó. Un avión que si bien pues sí era no era el más nuevo, ¿verdad? Ni el más grande, no era de estos gigantes de 600 pasajeros, pero sí era un avión pues que se le daba mantenimiento, que tenía sus recorridos frecuentes entre Azerbaiyán hacia Rusia, si mal no recuerdo también hacia Georgia y hacia la misma Turquía. Son países pues que colindan ahí en la zona y pues este avión se cayó. Hay videos muy dramáticos donde se ve cómo impacta con el suelo, cómo de los salen algunos algunos sobrevivientes por su propio pie. Solamente sobrevivieron 6 personas, las otras 60 y pico, 64 más o menos, sí perdieron la vida. Evidentemente la caída de un avión pues es muy terrible, ¿no? En cualquier aspecto, pero parece que esto no fue algo relacionado a una falla técnica o al clima o algo por el estilo. Se sabe todavía poco, pero ya se sospecha y ya se anunció, al menos por parte de la aerolínea, que esta caída se debió a una intervención externa al avión. O sea que algo ocasionó que este avión se cayera. Y según las cajas negras, esto no fueron parvadas de aves. Esto fue algo fortuito, algo rápido que lo tiró. Entonces se ha estado acusando ya a Rusia de que alguna parte de su defensa antiaérea, ¿no? De estos misiles que tienen colocados por toda su frontera oeste, pues que haya tirado este avión. Evidentemente el gobierno ruso no ha hecho ningún comentario, solamente pues pidió prudencia a la prensa, a la opinión pública y a los otros países de medir básicamente sus palabras y de no acusar a Rusia de que hayan tirado un avión de civiles, pero pues la evidencia, digamos que dada la evidencia, no se descarta que esto haya sucedido e incluso pues parece que sí sucedió.
ya sabremos más. Pero este último evento, que es con lo que me gustaría que, que arrancara Sisma por ahí, en este último evento yo creo que se puede ver una especie de aviso. Yo no creo que esto haya sido un accidente. Yo sí creo que fue tirado el avión. Y esto, eso sí, yo no sé si fue provocado por Rusia o si fue provocado como una falsa bandera, en realidad por algún agente ucraniano tal vez, o incluso estadounidense, ¿no? O incluso inglés tal vez. Estos países saben que han tenido operaciones especiales en Azerbaiyán, en esta zona del mundo, en Georgia también. Entonces no me sorprendería que una escuadra, digamos, de estas fuerzas occidentales pues hayan hecho también un ataque de falsa bandera a nombre de Rusia, y tampoco me sorprendería que Rusia lo haya tirado por suponer una amenaza probable a su territorio, tal vez por pensar que no era un avión de pasajeros, no lo sé. Yo creo que independientemente de eso, sí hay por ahí un aviso, un mensaje, ya sea anti-BRICS o pro-BRICS. Yo diría que es más anti-BRICS debido a la naturaleza de lo ocurrido, pero eso ya te lo dejaré a ti explicar un poco. Entonces quiero ver cómo nos ayudas un poquito a Bueno, desmenuzar primero que nada, esto, feliz Navidad a nuestra Isma. audiencia. Espero que la estén pasando muy bien, que estén disfrutando de sus vacaciones o del mini vacación entre semana y que ya estén de vuelta con el ánimo de no trabajar demasiado en sus oficinas hasta el siguiente año. Y quiero retomar esta parte de este chorro de noticias como que caen en cascada, ¿no? Teníamos mucho de no hacer un episodio. Mau se fue de vacaciones, decidimos que lo mejor era poder tomar un pequeño descanso. Han ocurrido demasiadas cosas, de verdad, durante estos últimos meses, durante el último año. Me atrevería a decir que desde hace 2 años comenzaron a acelerarse, a trepidar los eventos de manera importante. Pero efectivamente, y haciendo eco pues de este comentario justamente de Mao, de que precisamente no hay décadas donde en las que no pasa nada y hay semanas en las que pasan décadas, y esta frase es atribuida a Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin. Pues digamos que finalmente pieza fundamental para entender lo que fue la Unión Soviética, este esfuerzo pues de integración de muchos territorios bajo una denominación socialista, comunista, a la rusa. Y definitivamente cabe la pena, digo, perdón, cabe destacar y vale la pena comentar que este evento del avión nos da para desmenuzar un poquito más de raíz. Eh, Más allá de que evidentemente puede haber un accidente, que no sabemos si lo fue, que hasta que no haya los estudios forenses, precisamente de análisis aeronáutico, etcétera, y militar, y también civil, no podríamos aseverar en este momento qué ocurrió. Sin embargo, la tesis que corrió como polvorín en las redes sociales y a través de muchos de los outlets mediáticos occidentales fue que el sistema de defensa ruso precisamente fue el que derribó este avión. Por equivocación, por una equivocación, eso pues no lo sabemos, está por confirmarse. Más allá de que nunca sabremos si fue con alguna intención, si había algún pasajero de interés precisamente ahí, si no lo había, si fue una cuestión de un cruce provocado para culpar precisamente a la Federación Rusa, o pues sí, había alguna cuenta que saldar con alguien que iba en ese avión o algún mensaje que mandar. Y esto suele ocurrir sobre todo en los tiempos en los que vivimos. No sería el primer evento ni el más relevante en el sentido trágico, evidentemente cada vida perdida lo es, pero ya estamos jugando bastante rudo, es lo que yo quisiera decir. Todavía ni siquiera llegamos al 20 de enero. Vamos a ver más cosas suceder, como lo venimos diciendo hace ya más de mes y medio, justamente. Eh, Cuando Trump ganó las elecciones, pues vimos que hubo un cambio de ritmo en el intercambio dialéctico entre Occidente y lo que podríamos decir que es el eje de resistencia, o BRICS también. El eje de resistencia me refiero al tema medio oriental, al tema de Irán, al tema de lo que fue Siria bajo el gobierno de Bashar al-Assad, bajo ese régimen que acaba de pues caer, si no es que acaba de ser removido, literalmente, y pues también esta resistencia de estos grupos, ¿no? Pues catalogados terroristas en Occidente, ellos autoproclamados independentistas o de alguna manera insurreccionistas que repelen esta influencia de Occidente en la región, como lo son Hezbollah y también Hamas, ¿no? Hamas en Palestina, Gaza, y Hezbollah, pues digamos que en una amplia
trayectoria y también data de movimiento entre Siria, Líbano y algunos otros países de la región, pues apoyado sobre todo por Irán, respecto a este brazo, ¿no? Del renglón chiita, que pues ahora pareciera que está en plena confrontación el chiismo y el sunismo. Evidentemente el sunismo más proclive a Occidente, más pro-Israel, llevando la fiesta en paz, por decirlo así, teniendo una región, al menos en esos países ricamente petroleros, mucho más estable, mucho más avanzados económicamente, y pues los demás países cayeron, digamos que en una suerte de estados fallidos, en estados de poca progresión, de un poco avance histórico, social, político y económico, una suerte de estagnación o de estancamiento. Y lo que podemos decir es que justamente este evento del avión nos da para recordar que Kazajstán, que precisamente fue el territorio en donde cae el avión, pues fue una república autónoma de la ex Unión Soviética. Formó parte de la Unión Soviética. Al día de hoy, hace poco, Putin visitó al presidente precisamente de Kazajstán, si no mal recuerdo, tiene una excelente relación. Kazajstán es un país lleno de recursos naturales, lleno de tierras raras, me parece. Tiene muchos atributos, pues, que lo hacen merecedor de tratarlo muy bien, al ser un aliado excelente en cuestión de todo aquello que puede proveer y pues también en su área de influencia. El avión, Azarí, precisamente ese avión azerí que pues se refiere al gentilicio de los de Azerbaiyán, eh, pues no sabemos por qué ocurrió, no sabemos si fue dentro de toda esta tensión que existe y estas escaladas que se han dado en la región, que se está expandiendo esta suerte de polvorín, donde ya no vemos que se remite solamente a la frontera entre Palestina e Israel o a esta zona de la franja de Gaza, ya no solamente en la extensión que siguió en la continuidad de esta guerra o conflicto, como le quieran llamar, yendo hacia el sur del Líbano, sino también pues ya extendiéndose, ¿no? El fuego hacia otros territorios aparentemente inconexos, pero que tienen todo que ver. Azerbaiyán también fue parte de la Unión Soviética, para quien no lo sabía. Pues justamente fue en 1920 que el Ejército Rojo de Rusia, el ejército soviético tan emblemático, tan mítico, invadió Azerbaiyán e instaló un gobierno soviético. Y pues bueno, Georgia, Armenia, etcétera, demás países formaron parte de estos países satélite, por decirlo así, de las influencias de las repúblicas socialistas, ¿no? Comandadas desde Moscú. Eh, Efectivamente hay un tema ahí también de gas. Aquí todo es geopolítica, amigos, todos son intereses y todos son recursos naturales por los cuales vale la pena echarse más de un round, por los cuales están hoy en día las cosas como están. No podemos ser ingenuos, las cosas no ocurren solo porque sí, ni son aleatorias. Eh, Evidentemente no podemos decir que ocurren por alguna razón en específico, ni va a salir nadie a decir que ocurrieron por tal y cual razón, con toda una bitácora y un porqué. Lo que podemos saber e interpretar como analistas y como público que esté interesado en conocer qué ocurre en el mundo es que están pasando cosas aparentemente que no habían ocurrido antes, es decir, cosas anormales o cosas que salen de la lógica natural de la diplomacia, del concierto de las naciones y lo que podríamos denominar una paz concertada entre ellas o entre estas naciones. Efectivamente ya hay un clash o hay un choque de civilizaciones entre Occidente y lo que podríamos denominar el Oriente, ¿no? Vemos a un China que justamente no ha dejado de tener ejercicios sobre la isla de Taiwán, como no se tenían desde hace décadas. Esto también ocurre con la alerta que tiene Corea del Sur sobre la actividad de alta tensión y los ejercicios que hace Corea del Norte desde unos meses para acá con mayor intensidad de los usuales. A lo que voy es, va en increciendo esto, amigos, todo esto va en escalada. Muchos pensamos o muchos quisimos pensar que con la llegada de Trump, pues las cosas se iban a poner bien, en el sentido, pues no de que el mundo sea perfecto, pero que sí hubiera un poco más de orden y un poco más de paz
en aquellos lugares donde aparentemente antes de la guerra en Ucrania y algunos otros conflictos como el del Medio Oriente, hace 2, 3 años, pues podríamos regresar a ese estado de las cosas donde si bien no había una paz definitiva, sí un estado intermitente de conflicto que permitía aliviar un poco el sufrimiento de la gente. Hoy estamos viendo justamente lo contrario. Es preocupante, no solo por donde nos dirigimos como una humanidad en un todo, en una sociedad global, sino que es preocupante porque precisamente la tensión es tal que no solamente llegar al 20 de enero significa que todo se resuelve nuevamente, sino que puede haber heridas abiertas y heridas que sigan sangrando posterior al 20 de enero que van a requerir operación cicatriz por parte de Trump con Rusia. Van a requerir una suerte de volver a confiar, si es que los rusos les quedan ganas de confiar nuevamente en lo que es Occidente, después de haber intentado durante 20 o 30 años acercarse a Occidente para formar parte del mismo, lo cual nunca ocurrió. Eso simplemente nunca fue la perspectiva que tenía Occidente. Rusia siempre lo vio como una amenaza, derivado justamente después de la Segunda Guerra Mundial, en donde Estados Unidos previó que si no entraba, digamos que a contrarrestar la influencia rusa, Europa se iba a convertir en un estado pues comunista de amplitud grande, al estilo imperial, y esa es justamente la tesis que recorre pues los parlamentos y las oficinas justamente ovales, ¿no? O en esta suerte de pequeños grupos de mayor poder que son los élites políticas de presidentes legislativos, vicepresidentes, en donde se sostiene que Rusia tiene esta hambre de imperio. Eh, Cosa curiosa, eh, el que sí ha proclamado prácticamente el renacimiento de un imperio otomano es Erdogan, y parece que no hay problema con ello. De hecho, este movimiento que menciona Mao Ujú. respecto a la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria es bastante conveniente para los intereses de varios países en la región. ¿Por qué? Porque elimina de un golpe eh, pues varias tensiones que generaban el tener un territorio con un corredor que facilitaba a Irán apoyar a Hezbollah a través de Siria y justamente atravesando también Irak. Atravesaba en un corredor para llegar al Líbano todo lo que provenía de Irán, armamentos, misiles, drones, lo que pudiera ser, corría de una suerte de contrabando que evidentemente estos grupos tienen pues mucha gente activa y pues digamos que una cadena de suministro que atravesaba Irak, que está junto a Irán, está a su lado izquierdo. Luego al lado izquierdo de Irak, para quien no tenga un mapa por ahí, está Siria. Siria que acaba de caer literalmente en un colapso y que viene un colapso aún mayor humanitario, que ese colapso humanitario se vivió desde que se intentó derrocar a Bashar al-Assad hace ya muchos años, hace ya más de 12 años, y que precisamente a través de esa frontera que conecta con el Líbano, pues había una suerte de zona oscura, ¿no? Donde a veces unos respondían por ciertos intereses. Se ha hablado mucho también de generales sirios que traicionaron el régimen o que simplemente nunca estuvieron dispuestos a defender lo indefendible y que se dedicaron a amasar fortunas. Y pues llegado el momento simplemente rindieron las armas. De alguna u otra manera ya estaba conciliado, ¿no? Es lo que se rumora o se especula, pues la entrega propiamente hablando del territorio sirio. Se habla también de que no hay una relación ahorita, digamos, cordial entre Putin y Bashar al-Assad. Putin, sin embargo, pues lo recibió en Rusia, lo protegen de alguna manera a la familia al-Assad, pero no ha habido esta proclama de que, pues bueno, una foto en público, no ha habido alguna mención de que se haya hablado desde que salió él del propio Siria, lo cual hace pensar que quizá esta suerte de acuerdo, no acuerdo, manifiesto, esta suerte de pláticas entre las grandes potencias, recordemos también que Erdogan y Putin se llevan muy bien. Pareciera ser que Erdogan sí estima bastante a Vladimir Putin, lo admira incluso. Es muy probablemente una combinación de diálogo bastante seria en cuestión de los intereses, en cuestión de los acuerdos a los que pueden llegar ambas potencias y que no podemos menospreciar, dado el carácter de Turquía siendo la puerta hacia Europa y también la puerta, pues de alguna manera giratoria hacia a lo que es este Medio Oriente, ¿no? Entonces, Turquía efectivamente
va a tomar parte del territorio sirio, al menos en un control, para poder hacer que la frontera sea segura para ellos, que no haya precisamente algún tipo de célula que busque atacar después a Turquía. O sea, por una cuestión de seguridad y territorio, Turquía va a agarrar su pedazo. Me parece que Israel pues está interesadísimo en agarrar otro siguiente. Y digamos que Estados Unidos tampoco está muy en contra. No sé si esto efectivamente ocurrió, pues tarde o temprano esto iba a ocurrir, pero ocurrió en el momento en el que se quería, ¿no? Por parte de los Estados Unidos. Pero pues digamos que no viene mal siempre el poder, digamos que limpiar, ¿no? El territorio para poder dejar un paso más libre. Ahora, para mí, el peligro mayor el siguiente año, ya pasando un poco a lo que viene, para mí el peligro mayor del siguiente año es precisamente que yo no veo que vaya a haber una paz en Medio Oriente. Eh, Pienso que en Europa, entre Ucrania y Rusia, va a haber una suerte de armisticio, una suerte de paz conciliada, muy corta, muy breve, que va a durar probablemente un par de años, 3 o 4 años a lo sumo. Me estoy yendo muy largo. Yo pienso que en 2 o 3 años vamos a ver un renacimiento del conflicto. Incluso podríamos ver no solamente un conflicto directo con Ucrania otra vez, o con esos territorios que se quieren disputar o que se van a ceder de forma no legal y formal, sino pues simplemente, pues bueno, aceptar que vas a ocuparlos y después yo vengo y los reclamo otra vez y a ver si te los puedo quitar. Entonces, este tipo de acuerdo que ya habíamos platicado en otro episodio, que no se ve que vaya a prosperar para una paz definitiva, solamente va a ser un polvorín que va a estar latente. ¿Cuánto va a durar en volver a prender ese polvorín? Pues no lo sé. Yo francamente no creo que dure más de 2 o 3 años en volverse a iniciar. Europa no está en capacidad hoy en día, me parece, de poder atacar a un Rusia para lograr por fin desbancar, digamos, o eliminar a un Putin, a un Estado gobernado pues ya desde hace mucho tiempo por un Politburó que es bastante fuerte políticamente hablando, que la gente pues se siente cómoda en saber que están protegidos, que se responde con fuerza desde la Federación Rusa, están de alguna manera satisfechos, no quiere decir que todo el mundo lo esté, hay muchos disidentes, efectivamente hay también partidarios de un nuevo estilo, de más prooccidental. Y bueno, aquí hay, como en todos países, pues una estira y afloja interno en la política nacional, como lo tiene que haber en cualquier país. Y la realidad es de que, ya para cerrar aquí mi comentario extendido, es que lo que sí veo es un 2025 en donde va a tronar la cosa en Medio Oriente. Yo pienso que van por Irán, pienso que el siguiente movimiento es precisamente eh, pues llegar con mayor facilidad a Irán. Por eso se hizo un cese al fuego con Hezbollah por parte del gobierno de Israel para pues poder desplegar obviamente una operación relámpago, le llamaría yo, fue bastante rápida, fue incluso sorprendente para propios y ajenos, para aquellos que tienen mucho más conocimiento que nosotros, que están mucho más al pendiente, que tienen contactos ahí, nosotros no tenemos ningún tipo de contacto, todo lo que aquí concluimos es lo que podemos observar y puntos que unir a través de lo que vemos en los outlets noticiosos que todos tenemos acceso. Entonces no es como que tenemos algún informante o etcétera. Simplemente, pues, digamos que podemos unir algunos puntos. Seguramente no será el análisis más preciso, ¿no? No tenemos esa información privilegiada nunca, pero lo que podemos ver es estos movimientos largos, ¿no? El por qué esto está ocurriendo, hacia dónde podría derivar, ¿no? Tal acción y tal otra en los siguientes 2, 3, 4 pasos previsibles. Y en este sentido, me parece que lo que sigue es pues ya también ocupar un territorio bastante dividido y conflictivo que es el de Irak, con el tema de cuando cae también justamente Saddam Hussein, desde ahí pues ya también hubo una fragmentación de poderes, siempre ha sido muy tribal el Medio Oriente, entonces digamos que hay muchas fuerzas contradictorias, mucho cambio de lealtades o mucho intercambio también de promesas y de traiciones en estas zonas altamente volátiles. Y lo que queda es dejar un corredor libre para llegar lo más, ahora sí que en otra operación relámpago y de acceso libre, hacia Irán. El tema aquí va a ser hasta dónde Rusia, en mi opinión, va a estar dispuesto en dividirse para apoyar a un Irán que posiblemente va a quedar más desprotegido. No quiere decir que no vaya a haber, pues ya saben, esta acción de Yemen, por ejemplo, ¿no? Por continuar esta lucha hasta donde tope, porque creo que ese país tiene claro que prefieren quedar pulverizados
que llegar a rendirse, eso es lo que han demostrado al menos, lo que podemos interpretar. Van en aumento también el tipo de armamento que utilizan, lo cual los hace peligrosos porque se encuentran justamente pues en este Golfo del Adén, ¿no? Están cercanos a Omán, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, y pues Arabia Saudita se quiere quitar de encima esto, francamente, desde hace ya más de una década. Entonces, en mi opinión, lo que vamos a ver es un recrudecimiento, quizá una paz temporal, un reacomodo de acuerdos, de intereses, un volver a poder llenar pues el armamento, este inventario de armamento que pues evidentemente también se ha venido reduciendo en la zona, se tiene que recargar, pues los ejércitos tienen que descansar un poco, vamos a ver producción en excesiva de armamento, vamos a ver todo esto ocurrir en cuestión de meses, y en mi opinión lo que vamos a ver en 2025 que más me preocupa es que lo que sea que esté ocurriendo a nivel global entre los BRICS y Occidente va a tomar, pues ahora sí que punto central de narrativa y de hechos el Medio Oriente en el tema de Irán. Vamos a ver qué tanto puede aguantar en la diplomacia este país, qué tanto puede acordar con Trump, qué tanto le conviene a los Estados Unidos contener a Israel en una clara victoria táctica sobre el tema de Siria, que le permite de manera muy, pues digamos, plena desplegarse, si es que así lo buscara en el siguiente año o en los siguientes años. Y un Estados Unidos que pues también quiere tomar control de la zona. Recordemos que ahí es una zona altamente petrolífera y gasífera. Entonces, me parece que aquí lo que estamos viendo es la lucha del poder por este centro de gravedad que Mackinder decía, pues quien tenga el control de esta zona tiene el control del mundo. Y, y yo creo que por esa misma razón y bajo esta tesis geopolítica es que va a tomar como prioridad Occidente el tener este control fuerte, esta suerte de presencia realmente definitoria, por decirlo así, en el Medio Oriente. Vamos a ver si es exitosa. Y va a poner en pausa un poco, en mi opinión, va a dejar que Europa, Alemania, Francia, que están en terreno de recesión, que están muy agotados económicamente, que han sufrido mucho por el tema de la falta de gas ruso, pues tomen un respiro, tomen un descanso, se reagrupen, se consolide la OTAN, se termine ahora sí que por redefinir su liderazgo con el tema de que Donald Trump quería salir precisamente de ella. Yo no creo que esto vaya a ocurrir. Sí creo que les va a poner un poco más de presión encima para que ellos solos puedan salir a flote sin tener que Estados Unidos depender tanto de ellos y al mismo tiempo pues no tener que mandar tantos recursos si es que Estados Unidos busca pues también reagruparse, rearmarse, desarrollar más infraestructura, más capacidades militares que bien las requieren respecto a lo que hemos visto desde el punto de vista de lo que ahora representa ser la guerra moderna. Hemos visto drones, hemos visto misiles de todos tipos que ni siquiera sabemos que podían producirse o existir. Y esto solo es la probadita, ¿no? Entonces, me parece que yo dejaría ahí mi comentario y no sé, Mau, si tú tienes alguno de vuelta. Sí, la verdad es que creo que por ahí los turcos se dieron cuenta por ahí de 2014 que el régimen de Assad no iba a caer con misiles extranjeros tocando tierra, no iba a caer con los bombardeos de Obama en su momento, ni con los de nadie, debido al apoyo que pues tenía ciertamente este régimen de parte de Rusia y de parte de Irán, precisamente como dices, para tener este acceso de su ruta logística hacia Hezbollah en Líbano. Se dieron cuenta de esto los turcos y pues durante casi una década, bueno, más bien una década se dedicaron a financiar este grupo que en su momento fue considerado terrorista y que pues el terrorista de unos es el liberador de otros, ¿verdad? Entonces pues se dieron cuenta que Assad iba a caer desde adentro, no provocado por nadie de afuera. Al final, todo esto, como bien dices, corresponde a esta reconfiguración o esto, lo que sea que está sucediendo entre los BRICS y entre Occidente, y más que los BRICS, entre los RIC, ¿no? O sea, entre Rusia, India y China, contra
contra Occidente. Ahora, Azerbaiyán ha adquirido, diría yo, un papel pues bastante protagónico como un escenario importante este año. Azerbaiyán, recordemos que tuvo por ahí la COP 2024 hace unos meses, ahí en su capital, en Bakú. Este país, pues, es una zona, digamos que una zona, está en una zona muy estratégica, está justamente entre Turquía y Rusia, hacia el Mar Caspio, colinda también con Georgia, como les decía, y quien controle o digamos quien goce de la amistad de los azeris, pues si es Occidente, cierras la pinza contra Irán, ¿no? Y tienes como una ruta de despliegue hacia el sur de Rusia. Y si este, en cambio, y si Azerbaiyán resulta ser amistoso con los BRICS, pues resulta ser esta zona buffer, esta zona de defensa similar a lo que es Bielorrusia en el frente de Occidente, pero aquí sería más bien en el frente del sur de Rusia. Aseguras también una zona importante para pues, el abastecimiento de la Marina rusa en el Mar Caspio, que pues en este mar básicamente son el actor más grande, pero pues del otro lado tienen a Turquía y a Irán, que son pues tienen marinas bastante fuertes también. Al final, este escenario pues es bastante importante para ellos. Y la neta es que lo que vamos a ver, como bien dices, es sí la apertura de más conflicto, o más bien el recrudecimiento de los conflictos en Medio Oriente. Y yo también creo que vamos a ver poco a poco la balcanización de digamos que de la Gran Asia. O sea, de los hermanos Stan, ¿no? O sea, de Kazajistán, Turkmenistán, Tajikistán y demás, Kirguistán, porque a Occidente últimamente lo que le interesa es mantener su papel hegemónico en este mundo multipolar y tratar de sobajar un poco al eje, digamos, ruso-chino, por así decirlo. Y qué mejor que balcanizando una zona que está justo en la periferia de China y justo en la periferia de Rusia, lo cual también pondría en jaque el proyecto que tienen los chinos con esta gran ruta de la seda, ¿no? De volver a controlar el comercio mundial. Digo, ya controlan buena parte de ello, son los principales manufactureros, pero me refiero al trasiego de bienes. A través de rutas logísticas por todo el mundo hacia los mercados tan importantes que siguen siendo como Europa Occidental, ¿no? Al final, una balcanización de esta zona sí sería un golpe importante, no solo para Rusia en cuestión de su seguridad fronteriza, sino también a nivel económico para los chinos. Y justo ahí es donde es lo que a mí lo que a mí me preocupa más, la verdad, no tanto o sea, sí, obviamente la reacción militar de Rusia, ¿no? Que es una potencia militar con creces y por donde la veas, o sea, justamente después de que asesinaron al jefe de la división de armas especiales de los rusos, pues Rusia asestó un golpe de 700 drones contra Kiev, allá en Ucrania. Esto es algo que pues no muchos países pueden hacer a nivel mundial de la noche a la mañana. Entonces, pues sí, obviamente preocupa la respuesta militar que podría tener Rusia ante un recrudecimiento de las hostilidades en esa zona, pero también preocupa, y yo digo que preocupa más, cómo reaccionaría China si le toca sus intereses fundamentales, como lo es, digamos, este proyecto que tienen de la Gran Ruta de la Seda, o cualquier otro donde pongas en peligro sus bases militares que están generando por allá, en África, en Medio Oriente y en esta parte de Asia, en la Asia Central, digamos. Entonces, pues sí, se viene un 2025 bastante volátil. Digo, ya veníamos saliendo de un 2024 donde literalmente no sabíamos si íbamos a llegar vivos. A la fecha todavía todo puede pasar, pero 2025 sí parece ser un año en el que esta reconfiguración del mapa mundi, como les decía y como muchos autores han dicho en estos últimos días, pues evidentemente se va a dar una reconfiguración del mapa y esta va a iniciar, o más bien se va a empezar a consolidar en este año, diría yo, en 2025. Y pues a raíz de eso, obviamente vienen respuestas, ¿no? Ningún país al que le quites territorio o al que le quieras quitar territorio se va a quedar de brazos cruzados. Entonces, pues ya veremos qué sucede. Yo con eso concluiría. Isma, no sé si tú tienes alguna conclusión. No, yo creo que lo dijiste todo, Mau. Pues nada más desearles a nuestros escuchas, a nuestra comunidad, que la pasen a gusto con su familia estos días, que
tengan un fin de año bastante, pues ahora sí que restaurador, ¿no? Para todo lo que ha sido el año, literalmente, y lo que viene, pues agarren fuerza, descansen, desconéctense, viajen si puedan y pasen en familia. Así es, disfruten lo que se pueda vivir, lo que se pueda convivir con sus seres queridos. Muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos ya en el siguiente año aquí en Calabozos y Dragones. Muchas gracias. Bye. Chisme político.